Hola a todos, vamos a comenzar la unidad 3 de este curso de Fundamentos de Programación. En esta unidad vamos a hablar acerca de los lenguajes de programación que vamos a estar utilizando. Ya tuvimos un primer acercamiento en la unidad anterior en cuanto a la creación de algoritmos con una herramienta que se llama PCInt. La cual nos ayudó a formalizar nuestros algoritmos y diagramas de flujos a través de un programa que es muy similar a los lenguajes de programación que vamos a utilizar. Similar en cuanto a los principios y nos ayudó mucho para que ahorita que veamos esta parte de los lenguajes ustedes estén más familiarizados con algunos de los conceptos que ya estuvimos trabajando en esa unidad. Si no has visto esta unidad, te recomiendo que vayas, aquí dejo el enlace del curso en la parte superior del video para que empieces a tomar esta unidad 2 de PCInt. Y bueno, vamos a empezar con uno de los lenguajes de programación más populares que tenemos en la actualidad, que es el lenguaje de programación de C. Y vamos a hablar un poquito acerca de su historia. El lenguaje de programación C se creó en 1972 por Dennis Ritchie, que es su creador. Este lenguaje viene a partir de los lenguajes de programación ALGOL, BCPL y B. De ahí viene su nombre del lenguaje de programación C. Y tiene todas las características de estos lenguajes que les acabo de mencionar. También una parte importante es que agrega varios conceptos adicionales que lo hacen único a otros lenguajes y que actualmente hacen que sea uno de los lenguajes de programación más usado. Aquí coloqué un poco la historia del lenguaje de programación de C desde la parte de sus orígenes con sus antecesores, en este caso con la parte de ALGOL en 1960, la parte de BSLP en 1967, lenguaje B en 1970 y en 1972 nace lenguaje C. Posteriormente se generan varios estándares. La parte de los estándares es para que en cualquier parte que utilicemos el lenguaje lo usemos de la misma manera y se generan los estándares ANSI y el último estándar que tenemos es el ANSI ISO, que pertenece al Instituto Nacional de Estándares Estadounidense de Estándares, ANSI, y a la Organización Internacional de Estandarización o de Estándares, la ISO. Con esto logramos tener un lenguaje de programación estándar, valga la redundancia, en el cual nosotros podemos programar o tener las mismas sentencias y palabras reservadas del lenguaje en cualquier parte siempre que utilicemos este estándar. Normalmente este lenguaje de programación se generó para escribir programas base o sistemas base como los sistemas operativos, los compiladores, etc. Uno de los principales sistemas operativos que se escribió en este lenguaje es Unix, por el cual fue creado este lenguaje de programación. También recordemos que es un sucesor del lenguaje B y en el 88, como ya vimos la anterior, fue estandarizado o formalizado por el ANSI. En el 73 fue escrito Unix o el sistema operativo de Unix en su totalidad con este lenguaje de programación y como les había mencionado, hoy en día es uno de los lenguajes de programación más utilizados que tenemos y la mayoría del software que tenemos o muchos del software, incluso otros lenguajes que tenemos en la actualidad, se han implementado utilizando este lenguaje de programación. ¿Por qué debemos utilizar C? Como les comentaba, al inicio se creó para generar componentes de sistema o desarrollo de sistemas base como los sistemas operativos, ya que su ejecución es rápida y la parte de el lenguaje es muy cercano al lenguaje ensamblador y este lenguaje ensamblador, recuerden, es muy cercano al lenguaje máquina, por lo cual es su rápida ejecución, además de que nos permite manejar elementos como la memoria utilizando la parte de apuntadores para manipular nosotros los espacios de direcciones de memoria. Eso lo hace un lenguaje de programación rápido y por eso se utiliza para desarrollar este tipo de sistemas como los sistemas operativos.
Algunos ejemplos del uso que tenemos son los sistemas operativos, los compiladores, la parte de lenguajes ensambladores, editores de texto, programas que tienen que ver con colas de impresión o impresoras, controladores de red, programas modernos, bases de datos, intérpretes idiomas y utilerías o utilidades. La parte del IEEE lo tiene catalogado dentro de la segunda posición. Bueno, este es el ranking del 2018. Ahorita vamos a ver otro índice en el cual podemos ver más la actualización de estos lenguajes. Y lo tiene catalogado entre los 10 mejores lenguajes junto con Python, Java y PHP, que son lenguajes que también vamos a estar utilizando y aprendiendo a lo largo de este programa. Y aquí podemos ver un poquito el índice TIOBE. El índice TIOBE nos ayuda a validar la parte de la popularidad de los lenguajes de programación. Para el año 2023 ya está actualizado para febrero del 2023 y tenemos algo similar a lo que veíamos con el IEEE. Tenemos en primer lugar Python, en segundo lugar tenemos C, en tercero tenemos C++, posteriormente Java, C#, Visual JavaScript, SQL, lenguaje ensamblador y PHP. Son los 10 principales lenguajes de programación que tenemos dentro del índice TIOBE. Voy a regresar a la traducción en inglés para que no se traduzca la parte del nombre del lenguaje de programación, pero estos serían los 10 principales lenguajes. Y como vemos, C se posiciona en el segundo lugar, tuvo un rating del 15.39 y aumentó 1.31% conforme a la lista. Este lenguaje, pues como vemos, es muy popular y se sigue usando actualmente. Aquí viene cómo ha fluctuado a lo largo de los años y siempre se ha mantenido dentro de los primeros lugares como uno de los principales lenguajes de programación que tenemos para desarrollar cualquier tipo de aplicación. Otros lenguajes han sido desarrollados a partir de este lenguaje de programación como C++, que es un C agregando programación orientada a objetos, y la parte de Java. Normalmente la base de estos lenguajes está hecho en este lenguaje. También se han construido navegadores como el Chromium, si lo han utilizado también está escrito en lenguaje C, y también bases de datos como por ejemplo MySQL o MySQL, que es un software manejador o gestor de base de datos que también está hecho dentro del lenguaje de programación de C. Y varios sistemas operativos también se han desarrollado a partir de este lenguaje, como el iOS X de Apple, Windows, Symbian, etcétera, han sido desarrollados bajo este lenguaje. Podemos decir que el universo está escrito en C en cuanto a la parte de la computación. También se ha utilizado, como ya vimos, para la creación de compiladores y para el IoT. El IoT significa el Internet de las Cosas, por sus siglas en inglés, y tiene que ver con los nuevos dispositivos que se pueden conectar a Internet y a las redes, como son refrigeradores, hornos de microondas, teléfonos inteligentes, electrodomésticos, automóviles, cámaras, sensores. Eso todo se le llama el Internet de las Cosas. Este tipo de dispositivos también se han usado para generar sus interfaces y sus programas utilizando el lenguaje de programación de C. Y ya habíamos visto anteriormente que existe C y C++. Ambos lenguajes tienen la misma sintaxis, la estructura del código viene siendo la misma y también son lenguajes compilados. Recuerden que hay dos formas en las cuales podemos traducir un lenguaje, un programa que nosotros escribimos para que la computadora la pueda ejecutar, y tenemos la compilación y la interpretación. También tenemos un tema en la primera unidad donde hablamos la diferencia entre estos dos métodos de traducción para que nuestros programas se puedan ejecutar. Dejo aquí también el enlace en la parte superior por si quieres revisar esta información. Normalmente comparten la misma sintaxis básica. Cuando hablamos de la sintaxis de un lenguaje, son todas las palabras reservadas y todas las reglas gramaticales, por así decirlo, que tiene el lenguaje. Los lenguajes
de programación son similares a los lenguajes naturales como el idioma español o el inglés, en el cual tienen reglas y tienen sintaxis. También aquí tenemos dentro de los lenguajes de programación, y C comparten la misma sintaxis básica. Y C++ tiene una gramática ligeramente extendida, pero bueno, están basados sobre la parte de lo mismo. La diferencia es que mete la parte de programación o soporta el paradigma orientado a objetos. El modelo de memoria de ambos está muy cercano al hardware, podemos manipular la memoria y bueno, ahí es donde nosotros metemos conceptos como la pila de memoria, el montón de memoria, la parte de archivos y variables que podemos tener en ambos lenguajes. Entonces podemos decir que el lenguaje de programación de C++ es un superconjunto de lenguaje de programación AC, y como ya les mencioné, la principal característica es que incluye el paradigma o soporta el paradigma de programación orientado a objetos y el manejo de excepciones, y también tiene ya una rica biblioteca de recursos extendida. Esto de las bibliotecas lo vamos a ir viendo más adelante, pero son programas que ya están creados y que nosotros podemos reutilizar y los podemos agregar como librerías, bibliotecas dentro de nuestros programas para mejorar o crear alguna funcionalidad. Y bueno, ¿cómo es la estructura de un programa dentro de este lenguaje de programación? Normalmente todos los archivos de texto que nosotros vamos creando, los archivos que vamos escribiendo son similares a como lo vimos en PCI. Vamos generando dentro de nuestro editor todo el programa, y una vez que nosotros lo guardamos se crea un archivo con una extensión .c, por ejemplo el que tenemos aquí, el nombre del archivo punto y su extensión que vendría siendo .c. En este curso, bueno, hay varios editores que podemos utilizar para poder escribir lenguajes en este programa, en este lenguaje de programación. Nosotros vamos a utilizar uno moderno y actual que es Visual Studio Code, y obviamente el compilador de C para poder correr nuestros programas. En la siguiente unidad vamos a empezar a configurar todo nuestro entorno de desarrollo para este lenguaje. Y bueno, vamos a ver que la gramática o la sintaxis, o bueno, la gramática que comprende el lenguaje de programación de C va a incluir dentro de sus elementos comandos de preprocesador o palabras claves reservadas que vamos a ir nosotros familiarizándonos y que nos van a ayudar a ejecutar nuestros programas. También vamos a tener funciones que nos van a ayudar a agrupar nuestro código y a generar submódulos de estos códigos que vamos a poder también reutilizar a lo largo de un programa. Vamos a tener las variables que ya hemos mencionado ya las hemos mencionado en algunos de los temas anteriores en la unidad 2 y en la unidad 1 cuando estuvimos haciendo nuestros primeros algoritmos en pseudocódigo y en diagrama de flujo. Vamos a ver cómo es la regla para poder escribir variables dentro del lenguaje de programación de C y qué particularidades tiene, ya que cada lenguaje tiene sus propias reglas. En algunos las comparten y en algunos son completamente diferentes. Vamos a ver la parte de las declaraciones y expresiones, y también la parte de los comentarios, ¿no? Son los elementos que conforman a grandes rasgos el lenguaje de programación C, y muchos de ellos los vamos a tocar dentro de este curso. Aquí coloqué un pequeño ejemplo de un programita dentro de C para identificar un poquito estos elementos. No están todos, pero está la parte de la mayoría. Primero vemos esta línea que dice un hashtag o un gato include, y entre pico paréntesis, estos son pico paréntesis o los símbolos de mayor y menor que, tenemos los comandos del preprocesador que ya habíamos visto, y normalmente estos comandos le van a indicar al compilador que realiza algún preprocesamiento antes de la compilación real, y normalmente están dirigidos o están relacionados con ciertas palabras reservadas que posteriormente vamos a utilizar en el programa, y si no las incluimos, pues a veces no funcionan estas palabras reservadas o estos comandos dentro de nuestro programa. También vamos a tener las funciones. Aquí vemos una función que en este caso se llama la función main. No se preocupen ahorita por entender, aquí inicia nuestra función y aquí termina nuestra función. Solo entender que es un submódulo, un subconjunto de códigos, y las funciones
son los componentes principales de cualquier programa en C. Cada programa en C tendrá una o más funciones y hay una función obligatoria que se llama la función principal, que es la función main que vemos en este programa. Todos los programas que vamos a escribir dentro de C van a tener una función main. También vamos a tener los comentarios, como en este caso hay dos formas de declararlos, comentarios en línea y comentarios de bloque. Más adelante, cuando veamos el tema correspondiente, ya veremos a detalle cómo se crean. Recuerden que los comentarios, así como lo vimos en PCInt, nos ayudan a generar anotaciones para nosotros como programadores y también para otros programadores que revisen nuestro código e incluso para documentarlo. Los comentarios se utilizan para dar información útil adicional dentro del programa, y en C todos los comentarios se colocan dentro de una diagonal con un asterisco, la apertura, y un asterisco diagonal para la parte de la cerradura. Y también vamos a tener declaración y expresiones. Estos van a incluir variables constantes para crear nuevos valores, y las sentencias son expresiones, asignaciones llamadas funciones o sentencias de flujo. Todas estas declaraciones y expresiones las vamos a ir viendo posteriormente, poco a poco. En este caso es una expresión que hace un valor de retorno, retorna algo cuando se ejecuta la función principal. Ya más adelante vamos a ver su explicación. Aquí también vemos otra función, que es la función printf, que es una función del sistema, ya está preprogramada y nosotros la utilizamos, y pertenece al conjunto de instrucciones que tiene el comando stdio.h. Esa es la estructura. Bueno, las variables, en este programa no hay alguna variable, pero bueno, ya las hemos mencionado, les repito, en la parte de pseudocódigos y en la parte de PCInt, y se van a utilizar para contener números, cadenas, datos complejos para su manipulación. Y bueno, vamos a aprender todo esto en la parte del tema correspondiente a la parte de variables. Cosas que tenemos que tener en cuenta de este lenguaje de programación: es un lenguaje estricto en cuanto a la parte de sus reglas sintácticas. Por ejemplo, es un lenguaje que es sensible a mayúsculas y minúsculas. Cuando nosotros ponemos, por ejemplo, printf, no es lo mismo que printf con p mayúscula. Tendremos diferentes significados e incluso nos puede marcar errores si no escribimos las palabras de manera correcta. Igual en la declaración de variables, de funciones, etc. Lo vamos a ir viendo a lo largo del curso. Tiene una estructura lineal, de forma libre o secuencial, recordando que es un lenguaje estructurado, y al final de cada instrucción vamos a marcar el fin de la instrucción con un punto y coma. Esto sí es estricto aquí en C. En PCInt veíamos que no era necesario, lo mencioné en alguno de los videos y no era necesario. Aquí sí hay que colocar el punto y coma al final de una instrucción. En los comentarios no aplica porque son comentarios, pero en los demás sí se coloca un punto y coma. Las variables o la declaración de variables puede ser en una misma línea, podemos declarar todas las variables, ya lo veremos en su momento. Los espacios en blanco también, el espacio de tabulación y la barra espaciadora se ignoran dentro del lenguaje de programación, y las declaraciones pueden contener varias líneas. Ya iremos viendo a detalle todas estas particularidades de la sintaxis o gramática del lenguaje de programación de C cuando entremos ya en cada uno de los temas. El lenguaje C pues es un lenguaje base para muchos lenguajes de programación, es un idioma principal y juega un papel muy importante en el mundo de la computación, ya que muchos de los recursos con los que actualmente interactuamos están escritos en este lenguaje de programación, que es simple y proporciona una ejecución muy rápida. Es un lenguaje de programación estructurado. También ya vimos los diferentes paradigmas de programación. Tenemos un tema, también les dejo aquí el link del video en la parte superior de esta lección para que ustedes puedan ir y ver cuáles son los paradigmas de programación. Recuerden, uno de ellos es el paradigma estructurado y C es parte de este paradigma. Contiene alrededor de 32 palabras claves dentro de su sintaxis, varios tipos de datos y varias funciones que ya están, como la de printf que vimos ahorita dentro del ejemplo anterior. Algo muy importante es que es un lenguaje de programación que se puede extender. Las comunidades y los programadores pueden ir desarrollando código y librerías y que se hacen parte de su biblioteca y que otros programadores podemos reutilizar y que simplifican el trabajo
al momento de estar realizando nuestros programas. Hay varios compiladores disponibles que podemos utilizar. Ya en la siguiente unidad veremos cómo lo vamos a instalar nosotros en nuestra computadora y con qué IDE o interfaz de desarrollo o editor vamos a estar trabajando. Es un lenguaje altamente portátil, se puede ejecutar prácticamente en todos los sistemas operativos, en Unix, en Windows, en Mac y en diferentes arquitecturas, en máquinas personales, en computadoras de escritorio, en estaciones de trabajo o en servidores. Y bueno, pues con eso terminamos la lección del lenguaje de programación C. Realmente es uno de los principales o el principal lenguaje de programación, y la mayoría de los recursos con los que interactuamos, como sistemas operativos, navegadores, como compiladores, como programas de diseño, etcétera, están escritos dentro de este lenguaje de programación. No olviden suscribirse al canal, darle like a este video y también inscríbanse al curso dentro de la página. Aquí en los comentarios o en la descripción del video les dejo todos los detalles para que puedan inscribirse. Es totalmente gratuito y van a tener acceso a material adicional. Nos vemos en la siguiente lección y gracias por continuar viendo el curso de Fundamentos de Programación.